Bueno, en primer lugar, agradezco la invitación de CISOC, una institución dedicada al debate académico y vinculada a la discusión y análisis de la problemática social en el país. Agradezco la invitación. Yo soy Juan Vázquez Quispe, abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, con maestría en Derecho Constitucional y además presidente de la Federación Peruana de Abogados, también institución dedicada a la defensa legal. En esta oportunidad se me ha invitado por CISOC, una institución con la cual nos une un acercamiento institucional y nos han propuesto analizar este tema tan importante como es la sucesión presidencial en el marco de la situación política que vive el país, ¿no? Bueno, agradecer por esa invitación en principio. Bueno, el tema que es relevante porque tiene que ver con nuestra situación política. Y digo relevante porque efectivamente ha puesto en evidencia algunos aspectos que desde la ciencia política y desde el derecho constitucional necesariamente deben analizarse y evaluarse. En principio tenemos que tomar en consideración lo ocurrido en el año 2021, en donde se lleva a cabo las elecciones generales y finalmente va a haber un ganador en segunda vuelta, y en este caso el ganador va a ser Pedro Castillo Terrones como candidato presidencial del partido Perú Libre. Si bien el resultado electoral fue en todo caso respecto a su contendora, no fue contundente, por decirlo de alguna manera, pero finalmente los resultados oficiales dieron que Pedro Castillo Terrones y Perú Libre habría ganado las elecciones presidenciales y por lo tanto correspondía ejercer la presidencia de la República. En esta primera etapa, en realidad fue un escenario sumamente confrontacional, en realidad muy polarizado, y finalmente el resultado no fue asumido debidamente por la segunda fuerza política, sino más bien decidió ejercer un cuestionamiento, y este cuestionamiento se sustentaba en la tesis del fraude. Es decir, que Pedro Castillo había ganado las elecciones como consecuencia de un fraude electoral. Sin embargo, como consecuencia de las investigaciones y los pronunciamientos tanto de los observadores internacionales, así como los órganos electorales competentes, en realidad se había determinado de que Pedro Castillo había ganado, o sea, el resultado electoral respondía al verdadero interés o la verdadera voluntad ciudadana. En consecuencia, aquí no había ni existido ningún fraude. Entonces la teoría o la estrategia del fraude se cae, ¿correcto? No logró respaldo ni a nivel internacional ni a nivel nacional. Fracasada este plan, por decirlo de una manera, se inicia una segunda etapa de la estrategia que yo lo he llamado, o del estratagema que lo he llamado, en el sentido de que se inicia una etapa de acoso contra el gobierno, ¿no? Se inicia una etapa de acoso, de hostilización política, con el objetivo de no permitirle tomar debidas decisiones o adecuadas decisiones. Este acoso no solo era desarrollado por la gran prensa nacional, sino también por los partidos políticos establecidos o representados en el Parlamento de la República, porque recordemos que el Parlamento de la República fue en mayoría un bloque conservador, digo yo, un bloque conservador, que finalmente tomó el control del Parlamento a través de la mesa directiva, y a partir del control del Parlamento, de este conjunto de partidos políticos conservadores, que la doctrina lo llama un sector de derecha, ¿correcto?, que defiende intereses vinculados a los grupos económicos y empresariales y las transnacionales, en alianza con la gran prensa nacional, finalmente se inicia pues una etapa o un periodo de hostilización y hostigamiento y acoso político contra el gobierno de Pedro Terrones, utilizando los mecanismos legales existentes, ¿no? A través, por ejemplo, la interpelación, que es una figura regulada por nuestro ordenamiento constitucional, en la cual forma parte de este sistema de control interpoderes, que es la interpelación y la censura, y además el voto de confianza, todos ellos mecanismos regulados en nuestro ordenamiento constitucional.
y el objetivo era cuestionar a los ministros, ¿no? Y como nosotros hemos observado, muchos ministros pues fueron interpelados, muchos ministros fueron censurados y en fin, obviamente todo el gobierno se pasó defendiendo, en todo caso, el cuestionamiento a los ministros promovido desde el Congreso de la República. Aparentemente estos procedimientos de control están regulados. Sin embargo, el objetivo político no vislumbraba la idea de que se tome buenas decisiones, sino lo que buscaba en realidad es a generar un escenario de inestabilidad, de ingobernabilidad, de incapacidad para tomar decisiones, y eso sumado obviamente al acoso de los medios, de los grandes medios de comunicación, y por último concluye finalmente en un supuesto proceso de investigación en la cual se establece que el presidente de la República sí podía ser investigado en el ejercicio de su función. Por primera vez en la historia constitucional y política del país, se determina que el presidente de la República puede ser investigado en el ejercicio de sus funciones. Y es así que el Ministerio Público, a través del de la Fiscalía de la Nación, finalmente promueve un proceso de investigación y determina supuestamente la existencia de indicios razonables que establecían de que Pedro Castillo había incurrido en varios delitos, ¿no? Bueno, ese es el escenario que ha existido, que se ha desarrollado, y finalmente este escenario tenía un objetivo de desestabilizar y poner fin al gobierno de Castillo y Perú Libre. Bueno, y efectivamente eso ocurrió. Todos hemos sido testigos que el 7 de diciembre del año 2022, finalmente hubo una tercera moción de vacancia presidencial que finalmente había sido notificado al presidente de la República. El presidente de la República había presentado sus descargos y correspondía la presentación de su informe oral. Entonces, tenemos que tomar en consideración de que la vacancia presidencial es un mecanismo jurídico regulado en nuestro ordenamiento constitucional, efectivamente, pero la vacancia presidencial tiene dos aspectos fundamentales. Un aspecto es que la vacancia es un mecanismo de control político, por lo menos desde mi punto de vista. O sea, es el mecanismo a través del cual el Parlamento ejerce el control político al Ejecutivo, en particular al presidente de la República, y a través de este mecanismo puede poner fin al ejercicio de sus funciones. Y efectivamente el artículo 113 de la Constitución establece cuáles son estas causales, lo que significa de que la vacancia, además de ser un mecanismo de control político, es un mecanismo que está sujeto a determinadas causales y por lo tanto debe probarse, es decir, está sujeto a una prueba específica. Pero eso no significa de que la vacancia presidencial no deja de ser un mecanismo, por lo menos en mi posición, de control político. Y este mecanismo de control político se evidencia en la causal de incapacidad moral. Entonces, el establecimiento de la incapacidad moral precisamente le da el contenido político a la vacancia presidencial. Sin embargo, como ha establecido el Tribunal Constitucional y como ha establecido también o ha opinado, en todo caso, muchos especialistas, tanto nacionales como internacionales, es que el debido proceso debe garantizarse en todos los escenarios, tanto en el ámbito administrativo, en el ámbito jurisdiccional y en el ámbito político. Y en este caso, la vacancia presidencial, al ser un procedimiento, tenía que cumplirse necesariamente los plazos, tenía que respetarse necesariamente el debido proceso. Y lamentablemente aquí encontramos un primer problema. Y este primer problema es que la vacancia presidencial establecida por el Congreso de la República respecto a Pedro Castillo, por lo menos en mi punto de vista, no goza de legalidad. Y digo no goza de legalidad porque no nos olvidemos de que existió un pedido de vacancia ya admitido y por lo tanto ya estaba cumpliendo ese procedimiento. Y el Congreso de la República toma la decisión de suspender ese proceso de vacancia para tomar una nueva decisión bajo el supuesto de que el presidente de la República había tomado una decisión totalmente ilegal sustentada en lo establecido por el artículo 117 de la Constitución. Es decir, que había declarado el cierre del Congreso de la República y según esta posición había dado un golpe de Estado.
Y como había dado un golpe de Estado, por lo tanto, incurrió en una causal establecida específicamente en el artículo 117 de la Constitución y por lo tanto cambió, en todo caso, la decisión y se promovió una nueva moción de vacancia y se suspendieron los plazos. Pero ahí tenemos que precisar que el artículo del reglamento de la Constitución, el famoso artículo 89A, literal C, establece de que cuando estamos frente a una situación en la cual el Parlamento toma una decisión para vacar de forma inmediata o para superar o para no cumplir finalmente estos procedimientos previos establecidos en el reglamento en un proceso de vacancia, debe superar una votación de los 4/5. Y los 4/5, según el número de congresistas, alcanza a 104. Lo que quiere decir que el Congreso de la República debió alcanzar 104 votos para tomar una decisión legal y dentro del marco constitucional. Pero todos hemos sido testigos que lamentablemente el Congreso de la República no alcanza estos 104 votos y más bien llega únicamente a los 101 votos. Y por lo tanto, al no cumplir este procedimiento, al no cumplir esta formalidad establecida en el reglamento, en el artículo 89A, literal C del reglamento del Congreso de la República, obviamente estamos frente a una vacancia totalmente ilegal. Es decir, una vacancia que no cumplió los procedimientos y las formalidades establecidas en el reglamento y por lo tanto no cumplió tampoco los procedimientos establecidos en nuestro ordenamiento constitucional. Siendo ya así, la decisión del Congreso de la República respecto a la vacancia del presidente de la República, consideramos que no goza de legalidad. Y al no gozar de legalidad, por lo menos de nuestro punto de vista, consideramos de que esa decisión es nula de pleno derecho y que hoy día se encuentra cuestionada a través de acciones de amparo y a través de habeas corpus. Y bueno, esperemos que las autoridades judiciales resuelvan debidamente, porque este tema va a terminar finalmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, eso ni discutirlo. En consecuencia, el Perú se va a ver envuelto una vez más en un conflicto internacional y donde se va a evidenciar una vulneración al debido proceso, en este caso del ciudadano Pedro Castillo. Muy bien, entonces, si Pedro Castillo no fue vacado, entonces no pudo ser detenido. Entonces todas las personas que intervinieron en su detención incurrieron, en todo caso, en una afectación a los derechos o en todo caso a las prerrogativas legales establecidas a un dignatario. Y por lo tanto, incurrieron en abuso de autoridad. Eso por un lado. Y por otro lado, la supuesta sucesión presidencial no gozaba de legalidad por cuanto no se había cumplido la formalidad. Hasta ahí decimos, eso fue casual, eso fue una decisión espontánea de quienes promovieron, en todo caso, el argumento de quienes defienden la vacancia de Pedro Castillo es que Pedro Castillo dio un golpe de Estado. Aparentemente dio un golpe de Estado, pero no nos olvidemos que la Constitución establece específicamente un criterio sumamente importante que es el refrendo ministerial, establecido en el artículo 120 de la Constitución. El artículo 120 de la Constitución señala claramente que los actos del presidente para que gocen de legalidad, ¿correcto? O en su efecto son nulos de pleno derecho, es que no tienen refrendo ministerial, o mejor dicho, para que los actos del presidente gocen de legalidad, tiene que tener refrendo ministerial. Y el refrendo ministerial no es verbal, pues el refrendo ministerial es por escrito. Entonces, para que exista la tesis de que Pedro Castillo dio un golpe de Estado y para que eso tenga fundamento, debió haber un documento, una norma que acredite efectivamente que el presidente tomó esa decisión. Bueno, pero todo lo vimos por los medios de comunicación. Pero lo que él hizo fue una proclama. Lo que podemos señalar como una proclama, como un conjunto de ideas, un conjunto de opiniones. Podemos calificarlo como eso. Pero de ahí a dar un golpe de Estado o de ahí cometer el delito de rebelión o otros delitos, me parece en todo caso que está muy lejos de lo que establece nuestro ordenamiento jurídico y está muy lejos de lo que ocurrió. Porque
¿por qué no ocurrió esto? Porque no hubo refrendo ministerial, porque no se ejecutó, porque se rompió la línea de mando y por lo tanto nunca, por lo menos en mi punto de vista, existió el golpe de Estado, ¿no? Seguro los que tienen la opinión contraria dicen lo contrario, valga la redundancia, ¿no? Que sí hubo un golpe de Estado y fue en todo caso una decisión política del presidente de la República totalmente ilegal. No es que nosotros estemos avalando la decisión del presidente. Habrá tenido sus motivos, sus razones del expresidente, efectivamente, pero desde el punto de vista legal, o sea, que hay que analizar ese hecho desde el punto de vista legal y desde el punto de vista político. Del punto de vista legal, no podemos decir que un golpe de Estado porque no generó efectos jurídicos, nunca se materializó, y desde el punto de vista político, finalmente los efectos fueron políticos, pero los efectos políticos no están, en todo caso, penalizados, ¿no? Ya esa es otra discusión, que no quiero entrar y desarrollar ese aspecto porque no me corresponde. Finalmente eso será en su defensa o de quienes, en todo caso, están encargados de defenderlo. Pero bueno, por lo menos desde el punto de vista político, efectivamente el presidente toma una decisión y eso genera una crisis política como consecuencia, obviamente, de una decisión quizá política, pero desde el punto de vista legal no cumplía los requisitos, porque nunca tuvo refrendo ministerial, nunca en todo caso cumplió el procedimiento legalmente establecido y por lo tanto no generó efectos jurídicos. Pero lo más grave es de que ese hecho fue utilizado como un pretexto para vacar al presidente de ese momento, pero de forma irregular. Es decir, el Congreso de la República incurre en el incumplimiento de un procedimiento, no cumple las formalidades, pero sin embargo lo vaca. Y esa vacancia ilegal, correcto, e inconstitucional, como lo estamos señalando, porque no cumple las formalidades, constituye también un acto, correcto, que afecta el ordenamiento jurídico constitucional y tiene efectos políticos. ¿Y cuál fue el efecto político? La crisis que hoy ya tenemos, correcto, la crisis. ¿Y por qué decimos la crisis? Porque efectivamente, como he señalado, al presidente de la República, al expresidente de la República no lo dejan gobernar. Es lo que se conoce como el famoso golpe blando. Desde el primer momento que el expresidente de la República había ganado las elecciones o ya se avisoraba como un ganador, se inicia una contracampaña y peor aún cuando ejerce el gobierno. Es decir, una voluntad expresa, una estrategia, una conspiración política para lograr en todo caso la desestabilización del gobierno de Pedro Castillo y finalmente sacarlo del poder. Entonces, quien en realidad da un golpe de Estado, da un golpe contra el ordenamiento jurídico, quien vulnera el ordenamiento jurídico finalmente es esta famosa sucesión presidencial que en realidad, como hemos señalado, la vacancia fue ilegal y por lo tanto todos los actos que se desarrollan posteriormente son totalmente ilegales. Entonces, al estar frente a un acto ilegal por cuanto la vacancia no cumplió las formalidades, entonces la pregunta es, ¿se cumplió o no se cumplió lo establecido por el artículo 115? ¿Qué dice el artículo 115? El artículo 115 dice que cuando el presidente de la República renuncia, o en todo caso es vacado, o es suspendido, ¿quién asume? El primer vicepresidente. ¿Correcto? El primer vicepresidente. Y si a ausencia del vicepresidente, el primer vicepresidente, asume el segundo vicepresidente, dice el artículo 115 de la Constitución. Lo que significa de que es este funcionario, este primer vicepresidente o segundo vicepresidente, que tiene que cumplir el mandato. ¿Correcto? El mandato. Entonces, en teoría, correspondería que la actual presidenta, o en todo caso la señora Dina Boluarte, ya quien hoy día está bajo la conducción del Ejecutivo, ya, y a quien el Congreso le ha dado el título de presidente de la República, porque el título le ha dado el Congreso de la República, ya, pero como hemos dicho, si bien le ha dado el título de presidente de la República, pero hemos dicho que el proceso de vacancia no cumplió las formalidades y no cumplió los procedimientos legalmente establecidos, ¿correcto? Entonces, por lo tanto, esa decisión del Congreso no surte efectos jurídicos, o por lo menos de nuestro punto de vista, es nulo. Entonces, la designación de la vicepresidenta de ese momento como titular del Ejecutivo goza de legalidad, goza de respaldo legal, por lo menos desde mi punto de vista, no. Y al no gozar de legalidad, ya porque no cumple los procedimientos, obviamente todas las decisiones que adopta son decisiones
finalmente que incurre en una situación sumamente complicada. Y hoy día, y ese es el problema de fondo, hoy día, por lo menos de mi punto de vista, ese es el problema que hoy día afronta la actual, en todo caso, responsable del Ejecutivo. ¿Y cuál es el problema? De que está tomando decisiones y que está ejerciendo la función de presidente de la República cuando no se ha cumplido las formalidades. Entonces, por eso de que se genera una crisis en el país. O sea, y se genera una crisis, primero, por un lado, de que la salida de Pedro Castillo, de la forma como fue, en todo caso, sacado, en realidad no fue una situación de una decisión equivocada o una decisión, en todo caso, incorrecta o una lanzada. Yo considero de que la decisión del presidente Pedro Castillo responde, en todo caso, a una situación sumamente inmanejable. ¿Y por qué digo inmanejable? Porque él venía siendo víctima de una hostilización, de un acoso político sistemático y permanente, no solo del Congreso de la República, no solo del Ministerio Público, sino de los medios de comunicación. Hoy día, por ejemplo, y eso se evidencia hoy día. ¿Y por qué se evidencia? Porque miren, en todas las protestas que nosotros, en todo caso, hemos sido testigos, hemos visto de la excesiva utilización de la fuerza pública. Y hay muchos ciudadanos que han sido detenidos, efectivamente muchos ciudadanos. Sin embargo, las detenciones en principio, desde nuestro punto de vista, no cumplían los procedimientos establecidos. Y peor aún, porque en todo caso no se ha permitido el adecuado ejercicio de la defensa legal. Yo he sido testigo, he participado. A mí, en mi condición de abogado, no me han permitido participar e intervenir, en todo caso, en la defensa. Se ha puesto obstáculos, se ha puesto restricciones. Entonces, ahí pone en evidencia de que la fuerza pública no está actuando de acuerdo a la ley. O sea, se están vulnerando los derechos de los ciudadanos que en legítima decisión o como parte del ejercicio de su derecho a la protesta han participado en estas actividades. Otra cosa son aquellos que han incurrido en delitos. Bueno, ya es otro asunto, es otra discusión, eso tendrá que probarse. Correcto, tendrá que determinarse efectivamente el grado de responsabilidad individual, esa es otra situación. Pero lo cierto es que muchos ciudadanos han sido detenidos de forma indebida o en todo caso, si bien han sido detenidos, no se les ha permitido ejercer debidamente la defensa. Es más, hoy día hay 60 y tantos muertos, correcto, que han sido producto, en todo caso, de estas manifestaciones, pero sin embargo no se han hecho las investigaciones, no se ha solicitado la información, no se ha solicitado, en todo caso, los videos. O sea, el Ministerio Público, hasta ahora, por lo menos, salvo que no tengo información, salvo que no esté informado, correcto, que ha aperturado las carpetas fiscales correspondientes e identificado a los responsables, o por lo menos hay algún detenido respecto a la responsabilidad de la muerte de estas 60 y tantas personas. O sea, no hay la preocupación, por lo menos lo que digo, respecto al Ministerio Público. Entonces, pero sí había la preocupación, obviamente, de demostrar supuestamente que Pedro Castillo era el más grande corrupto en los últimos 6 meses. O sea, nos olvidamos de todo el sistema de corrupción que hay en el país y, bueno, convirtieron al expresidente de la República en el más grande corrupto en menos de 6 meses, ¿no? Y al final, hoy día ha terminado detenido bajo el supuesto de la comisión del delito de rebelión. Muy bien, entonces aquí vemos, por un lado, el uso desproporcionado, correcto, de la fuerza pública, y por otro lado vemos la legítima ejercicio del derecho de los ciudadanos a la protesta respecto a la situación que vive el país. Y eso obviamente es un derecho establecido constitucionalmente, no solo en el ámbito constitucional interno, sino también en el ámbito de los tratados y convenios internacionales. En consecuencia, la decisión del Congreso de la República, la conducta asumida por parte de las fuerzas mayoritarias representadas en el Congreso, la conducta asumida por los medios de comunicación y los grupos económicos que finalmente han hecho fracasar el gobierno de Pedro Castillo porque lo han hostilizado, lo han acosado y finalmente no le han permitido tomar adecuadas decisiones, ha dado como consecuencia esta crisis. O mejor dicho, ha profundizado la crisis política y social que vive el país. Porque esta crisis no es de hoy día, esta crisis ya lo venimos arrastrando de años atrás. Eso mismo ocurrió con Pedro Pablo Kuczynski, eso mismo ocurrió con Ollanta Humala, eso mismo ocurrió casi en todos en el periodo post-fujimorismo.
¿Y quiénes son los que han promovido, en todo caso, este escenario de inestabilidad política? Obviamente aquellos que han perdido las elecciones. ¿Y quiénes han perdido las elecciones en los últimos años? Bueno, lamentablemente, pues, es el fujimorismo, ¿no? Es el fujimorismo. Nosotros no estamos inventando nada, nosotros simplemente estamos mirando lo que ocurre en la realidad política. En consecuencia, la crisis que hoy día vive el país es una crisis desarrollada en el tiempo y profundizada por las malas decisiones adoptadas por los que hoy día tienen la responsabilidad de conducir los destinos del país. Y más aún, esa toma de decisión ha sido totalmente ilegal. O sea, ha vulnerado el ordenamiento jurídico, ha vulnerado el ordenamiento constitucional. Entonces, lo que ha sucedido en este caso es el rompimiento del ordenamiento constitucional. Eso es lo lamentable. O sea, por más que los defensores de estas decisiones digan lo contrario, ¿no? O sea, nos quieren convencer de que la sucesión presidencial fue una decisión legal, que fue de acuerdo a ley, y lo peor es que las instituciones del Estado han señalado que sí, efectivamente se cumplió el procedimiento, y eso es lo más preocupante. Y digo preocupante porque evidencia en realidad nuestra fragilidad institucional. O sea, esta crisis, por un lado, ha puesto en evidencia la fragilidad del sistema democrático en el Perú. O sea, una total fragilidad, por un lado. Pero por otro lado, la fragilidad de las propias instituciones del Estado. O sea, la fragilidad del Congreso de la República, que puede ser... Hoy día el Congreso de la República tiene un respaldo, me atrevería a decir, no superior al 10%, o sea, con un dígito. O sea, los congresistas hoy día tienen un respaldo ciudadano de un dígito, lo que significa de que el Congreso de la República como institución ha sido desprestigiada totalmente. O sea, acá el problema no es la mayoría parlamentaria, acá el problema es la institucionalidad del Congreso de la República. Y el Congreso de la República, lamentablemente, pues institucionalmente ha sido totalmente debilitada. O sea, debilitada. Ni qué decir el Ejecutivo finalmente ha terminado debilitado también. Y ha terminado debilitado, ¿por qué? Porque obviamente el presidente de la República, que se entiende que es el más alto funcionario, es el primer ciudadano del Estado, debe actuar transparentemente, debe actuar debidamente, no se ha hecho, ¿correcto? No se ha hecho. Y peor aún con lo que ha ocurrido hoy día. Hoy día quien dirige el Ejecutivo, su ejercicio, su asunción al poder o al ejercicio de esta responsabilidad no es legal, no ha cumplido la legalidad. Y por sentido común, si yo sé que no ha cumplido el procedimiento, no se ha cumplido con lo que establece el ordenamiento jurídico, ¿qué corresponde? Obviamente pronunciarme al respecto, porque de lo contrario me convierto en responsable de lo que ha ocurrido. Entonces acá hay una corresponsabilidad, hay una responsabilidad del Parlamento, de la mesa directiva, del Congreso de la República y el Parlamento en su conjunto que respaldó esta decisión, y por otro lado, la responsabilidad de quien finalmente ha sido beneficiada por esa decisión totalmente ilegal. Entonces hay responsabilidades compartidas, definitivamente. En consecuencia, consideramos de que esta sucesión no goza de legalidad y más bien se estaría incurriendo en un delito que es el delito de usurpación. O sea, un delito de usurpación. Si todas las decisiones y los procedimientos adoptados no cumplen las formalidades establecidas y yo, a pesar de tener pleno conocimiento de ese incumplimiento, de esa ilegalidad, asumo y tomo decisiones bajo una responsabilidad que no me corresponde, obviamente estoy incurriendo en usurpación. Bueno, ahí encontramos de alguna manera algunos criterios respecto a la sucesión. Entonces, la pregunta es ¿cuál es la salida? ¿No? ¿Cuál es la salida? ¿Cuáles serían los pasos que hay que dar? Bueno, una de las salidas, por lo menos que se ha intentado, es el adelanto de elecciones. Es el adelanto de elecciones, ¿no? El Congreso de la República debió hacer una evaluación, una mea culpa de las decisiones que ha tomado, equivocadas, y que es responsable directo de la crisis que vive, la crisis política que vive el país. Y por lo tanto, lo que correspondía es tomar decisiones respecto a adelantar las elecciones, y en particular en el año 2023. ¿Qué hizo? Simplemente utilizó un conjunto de argumentos que, a nuestro punto de vista, no gozan de respaldo legal y finalmente terminó desestimando las propuestas de adelanto de elecciones y hoy día
se ve de que no hay voluntad y por lo tanto están orientados a cumplir el plazo de mandato, que sería hasta el 2020, hasta julio del 2026. Y eso es lo que la población está cuestionando. ¿Y por qué está cuestionando eso? Porque obviamente este Congreso, o por lo menos estos representantes parlamentarios, no responden a los intereses del país, responden más bien a sus intereses particulares, específicos, ¿correcto? Bueno, como algunos dicen, que sus remuneraciones son muy pocas y por lo tanto están buscando el incremento de sus remuneraciones. Bueno, es otro tipo de debate. Pero finalmente hay una poca voluntad de adelantar las elecciones. Y por otro lado, la actual presidenta, lo que están asumiendo las supuestas funciones de presidenta, sabe de que su cargo o el ejercicio de esa función no goza de legalidad y por lo tanto está ejerciendo ilegalmente el cargo de presidente de la República. Entonces, por lo tanto, ¿qué corresponde? Renunciar, pues, renunciar. Entonces, y obviamente ha salido hoy día a decir de que no va a renunciar, pues, ¿no? Su renuncia no soluciona el problema. Pero ahí se equivoca. ¿Y por qué decimos que se equivoca? Porque el artículo 115 de la Constitución señala cuando el vicepresidente de la República renuncia, porque ella ha sido elegida como vicepresidenta, no como presidenta, sino cuando el vicepresidente renuncia, quien asume es el Congreso, el presidente del Congreso de la República. Y el presidente de la República y el Congreso de la República, el presidente del Congreso de la República, al asumir la función, inmediatamente convoca elecciones. Es decir, elecciones generales, no elección del presidente de la República, sino elecciones generales. En consecuencia,